Bueno, hola chicos, estamos en trabajo social, introducción al trabajo social, y en esta tarea vamos a ver un temita que tiene que ver con la metodología de la intervención en el trabajo social. Nosotros venimos de ver algunas cuestiones relacionadas con la intervención social. Acuérdense ustedes que la intervención era casi como el quehacer propio del trabajo social, ¿sí? Acuérdense que intervención era la acción de un conjunto de personas que intenta transformar alguna realidad, algún fenómeno que está ocurriendo y que de lo que se trata es de que cambie el curso de lo que allí ocurre. Pero claro, intervenir, llevar adelante esa acción, no puede realizarse improvisadamente, ¿sí? Necesitamos reducir la incertidumbre, necesitamos reducir los riesgos de que esa acción salga mal, es decir, necesitamos de algún procedimiento que nos dé cierta confianza en la manera de intervenir. Y ese procedimiento no es otra cosa que un método de trabajo, ¿sí? Una forma de actuar para intervenir en situaciones sociales. La primera parte del apunte que ustedes van a leer tiene un poco algunas cuestiones relacionadas a cómo se fue construyendo ese método de trabajo. Y ahí van a observar que hay como dos fuentes que nutren ese procedimiento, ¿sí? Uno tiene que ver con la sistematización de la práctica, dice acá. ¿Qué significa sistematizar? Significa ordenar la práctica, porque intervención ha habido siempre. Intervención sobre, digamos, sobre problemas sociales. En algún momento, cuando no existía el trabajo social como ciencia, no lo hacía el Estado, sino que quizás lo hacía la Iglesia, pero se intervenía de alguna manera sobre aquellas poblaciones más vulnerables. Entonces, sistematizar la práctica, ¿qué significa? Observar qué es lo que se ha venido haciendo concretamente y a partir de estudiar un poco eso que se hacía y lo que se está haciendo, procediendo por ensayo y error, tomar, como dice aquí, lo positivo, lo que ha resultado bueno en esa práctica concreta y descartar lo negativo. Obviamente lo que es positivo es incorporado al método como forma de trabajo y lo que es negativo es descartado. Por otro lado, la otra fuente, digamos, de la construcción de este método tiene que ver con el aporte de las distintas ciencias humanas, ¿sí? Acuérdense ustedes que estamos trabajando generalmente sobre personas, ¿sí? Por lo tanto, el aporte que puedan realizar la psicología, la sociología, la antropología, la historia, la geografía, todo lo que tiene que ver con el estudio del ser humano, ¿sí? Con las ciencias humanas y sociales, bienvenido sea, porque un trabajador social debe conocer, debe entender ciertas cuestiones psicológicas, sociológicas, antropológicas, cuando está metiéndose a trabajar con seres humanos que tienen algunos de los problemas que nosotros hemos mencionado en tareas anteriores. Y así, con el aporte teórico y metodológico de las ciencias humanas, más lo que se viene trabajando en la práctica, llegamos a la construcción de un método de trabajo que obviamente no es una verdad absoluta, como en toda ciencia siempre está sujeto a modificaciones, ¿sí? Porque obviamente tanto la realidad se modifica como los instrumentos de trabajo, como la tecnología, etcétera, y eso va haciendo que nuestras formas de intervenir se modifiquen, por eso es un método sujeto a modificaciones. Y acá una cuestión muy importante, ¿sí? Que lo hemos visto también en clases anteriores y en otras materias en años anteriores. La aplicación de cualquier método requiere de una gran dosis de creatividad en este caso del profesional, porque si no, bastaría con que yo me aprenda el método, seguir los pasos y listo, lo solucioné. No es así, ¿sí? La creatividad tiene que ver con
la utilización creativa, talentosa de aquel que lleva adelante esa práctica o ese método, ¿sí? Entonces, esa creatividad está sostenida a partir del método. Ustedes van a leer en el apunte una cita de un señor Henri Maletier muy interesante sobre la relación entre el talento, si quieren, la creatividad y la necesidad de aprender también lo teórico, la técnica, lo teórico y lo práctico y lo metodológico. Y tienen un ejemplo ahí de un violinista. Obviamente que uno puede tener mucho talento, mucha creatividad para ejecutar un instrumento musical, pero mucho mejor sería si ese talento está asentado sobre un conocimiento teórico y metodológico de la ejecución, en este caso del violín o de una guitarra o de cualquier instrumento, ¿sí? No basta ni la creatividad sola, ni basta tampoco el conocimiento teórico y metodológico solo. Se deben complementar. Y esto que estoy diciendo vale no solamente para el trabajo social, sino para cualquier disciplina social o no social, ¿sí? Y yo diría que hasta para la vida, ¿sí? Siempre es bueno estudiar el método, tener teoría y al mismo tiempo desarrollar el talento y la creatividad para llevar adelante y poner en práctica ese método. Bueno, continuamos. Lo que nos vamos a encontrar, digamos, dentro de esta construcción del método de trabajo social, a lo largo de la historia, es como dos modelos enfrentados. En primer lugar, el modelo médico y después este modelo médico que ha ido siendo reemplazado por un modelo más propio del trabajo social denominado modelo de intervención, pero que ambos por ahí todavía hoy convergen. Algunas características del modelo médico. Como su nombre lo indica, esta forma de intervenir en la sociedad toma la terminología e incluso la forma que tiene un médico de atender a sus pacientes, ¿sí? Si ustedes observan, cuando van al médico, el médico lo que hace es estudiar la situación, ¿sí? Los revisa, a partir de la revisión que hace o de prescribir una serie de análisis y demás, elabora un diagnóstico social, es decir, aquí lo que está pasando es esto, propone un tratamiento, hay que hacer tal cosa, tomar tales pastillas, etcétera, 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 venga la semana que viene o venga dentro de 3 días o lo que fuera, volvemos, hace una evaluación de cómo ha continuado el problema y, por último, si digamos, la solución ha sido exitosa, se finalizará la acción o el tratamiento y demás. Es más o menos así como un médico actúa, y este mismo esquema es el que se ha usado y muchas veces se usa tomando como referencia al modelo médico en trabajo social. Acá lo importante de ver es que el rol del trabajador social, en este caso del médico, ¿sí?, es como quien prescribe todo. A cargo de él está absolutamente la definición de qué es lo que está pasando, de cuál es el tratamiento, de cómo se evalúa, de cuándo se termina. Es decir, el médico siempre es percibido como el curador, como el que tiene la verdad y las armas para sacarnos del problema que estamos viviendo. Y ese es un poco lo que hay que rescatar de este modelo médico. El rol del trabajador social sería un rol muy parecido al del médico, ¿no? Con el transcurso del tiempo, este modelo médico fue siendo reemplazado a partir del desarrollo de la psicología y de la psicoterapia y del psicoanálisis y demás, por un modelo de intervención que incorpora una serie de, si bien mantiene
este esquema incorpora una serie de terminología o de palabras donde se puede ver cuál es la modificación, ¿sí? La primera palabra que se modifica es, digamos, o que se incorpora, es que el trabajador social ahora es un agente de cambio, no es un curador como lo era acá, porque la palabra agente de cambio está haciendo alusión a que yo no estoy trabajando solo, yo voy a ayudar a que vos, que sos el asistido, te cures o mejores tu situación. Pero yo soy un agente de cambio, yo no tengo el poder de hacerlo como aparecería en el modelo médico, ¿sí? El agente de cambio implica que tanto el trabajador social como el asistido, los dos van a trabajar en la recuperación de lo que está pasando. Hay una conexión ahí y un trabajo dialéctico, si quieren, un va y viene ahí, ¿no? En el agente de cambio. En segundo lugar, aparece la palabra proyecto común. ¿Y a qué alude esto? Aquí quien determinaba todo era el médico. En cambio acá, cuando hablamos de proyecto común, es porque hay más de una opinión respecto de lo que está sucediendo. Está la opinión, por supuesto, del trabajador social, o el diagnóstico, si quieren, del trabajador social, pero también los asistidos, que pueden ser una comunidad, que puede ser una pareja, que puede ser una persona, que puede ser una familia, tiene también su diagnóstico, también tiene su opinión respecto de lo que está pasando, qué se podría hacer y demás. Pero el trabajador social no trabaja solo, no es un médico que está atendiendo, digamos, en un consultorio, está trabajando en un organismo público, privado, una ONG, etc. Y el organismo tiene también una línea de acción. El organismo tiene también una perspectiva de lo que ocurre, de cómo tratarlo, de cuál es la solución. Entonces, tenemos tres ahí diagnósticos o tres miradas de un problema, el del trabajador social, el del asistido, del organismo, que discuten entre sí hasta llegar a un proyecto común. Esto nos asegura la participación de todos los implicados en el problema. Aparece la palabra intervención, donde un poco lo hemos hablado aquí en lo del agente de cambio, donde ya no se habla tanto de curador, sino de que el rol mediador del trabajador social, que toma parte del problema, tanto como el asistido. Y aparece también el importante concepto de estrategia, un término utilizado y de alguna manera tomado del vocabulario militar, donde estrategia tiene que ver con la forma en que combinamos los recursos que poseemos para lograr llegar a un mejor objetivo, al mejor objetivo posible. Esto da cuenta de que con los mismos recursos yo puedo tener diferentes estrategias, ¿sí? Pues, digamos, yo o cualquiera de ustedes podemos tener los mismos recursos, pero si los combinamos o los usamos de manera diferente, lo que tenemos ahí son estrategias diferentes al usar esos recursos. Por lo tanto, en el uso de los recursos está la creatividad y el arte que hablábamos anteriormente. ¿Cómo puedo combinar y usar esos recursos de que dispongo para llegar al mejor objetivo posible? Y ahí está un poco el talento de quien lleva adelante una intervención. Bueno, continuamos. Cuando, digamos, tenemos definido el método de trabajo, que es lo que hemos discutido anteriormente, vamos directamente al trabajo del trabajador social, ¿sí? El trabajador social, junto con su equipo, siempre va a trabajar sobre una realidad que es dinámica y contradictoria, es decir, que no es unívoca, no es una cosa coherente lo que está sucediendo, sino que está sujeta a cambios, conflictos y demás. Y siempre ese trabajo del trabajador social va a estar, digamos, condicionado por una serie de variables, ¿sí?
que son, por ejemplo, la población. No es lo mismo la intervención o el trabajo sobre un determinado tipo de población que sobre otro. No es lo mismo trabajar con personas adultas que cuando el problema está ubicado en una escuela primaria con chicos jovencitos, ¿sí? Obviamente que el modo de intervenir va a cambiar, ¿sí? El tiempo del que dispongo, porque no estoy toda la vida ahí, o sea, el Estado o algún organismo privado me va a mandar y me va a dar un tiempo para llevar adelante mi intervención y ver qué resultados se pueden conseguir. Y de ese tiempo también condiciona el modo en que vamos a trabajar. Depende también de lo que queramos lograr, ¿sí? Depende también de la dimensión del problema, es decir, no es lo mismo pillar un problema cuando está en sus comienzos que agarrarlo cuando se ha desplegado. Por lo tanto, distinta va a ser las estrategias y el modo de utilizar el método. Y también esto del estatus del trabajador social en el organismo se refiere a que, digamos, en una jerarquía dentro de un organismo no es lo mismo ser el jefe y ser yo el jefe el que toma las decisiones que estar, digamos, sujeto a decisiones que toman personas que están mucho más arriba que yo en ese orden jerárquico. Todas estas variables condicionan el trabajo que realiza concretamente un trabajador social, que lo hemos visto en el primer apunte, creo que vimos, ¿no? Y acá también tiene que ver un poco con qué es lo que busca un trabajador social cuando se mete en una realidad, en una comunidad, en una familia, en un asistido, cualquiera sea. Y generalmente se busca producir cambio a nivel de las relaciones interpersonales, es decir, que la gente, por ejemplo, de un barrio se lleve mejor, ¿sí? Solucione sus conflictos, porque si la gente está toda peleada es muy difícil conseguir cambio. Entonces el trabajador social debe tratar de trabajar en ese sentido, de mejorar estas relaciones. Por supuesto, siempre es muy importante que la situación material de la gente, el acceso a bienes, a comer bien, a tener cosas que dignifiquen la vida, es importante. A nivel de busca generar cambio de la legislación social, es decir, de alguna manera pelear para que se produzcan reglamentos, leyes que faciliten la solución de los problemas de los más vulnerables, y también busca cambios en el modo de utilizar los recursos colectivos que posee, por ejemplo, una comunidad. Ya hemos hablado de esto, muchas veces hay muchos recursos que no nos damos cuenta de que están, pero que podrían usarse de otra manera y ser aprovechados por esa comunidad de una mejor manera. Entonces, en todo esto, el trabajador social busca cambios y su acción está condicionada por esta serie de variables. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito de las fases que han quedado armadas después de esta síntesis entre el modelo médico y el modelo de intervención. Llegamos a estas 8, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases en general de cómo realizar una intervención, ¿sí? Rápidamente, tampoco hay que aprendérselas perfectamente, sino más bien la lógica de este modelo, de este método. En primer lugar, tenemos la localización del problema, que no tiene que ver, chicos, con la localización tanto geográfica del problema, sino de que nos demos cuenta cómo ha llegado el problema a nuestras manos, ¿sí? Es decir, ¿lo hemos detectado nosotros o ha venido alguien a denunciar el problema? ¿Y quién ha sido el que denuncia el problema? ¿Sí? ¿Cómo llegó al organismo donde yo trabajo el problema sobre el cual vamos a intervenir? ¿Sí? Supónganse que hay un hecho de violencia familiar, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo haya detectado que ocurre un problema en determinada familia a que venga la señora de la familia y me diga que el marido la golpea, ¿sí?
o que venga uno de los chicos y me diga eso, o que sea un vecino el que me dice que en esa familia escucha gritos, o que venga, no sé, la suegra o el suegro a decirme que la hija es golpeada o el niño, su nieto es golpeado. Es decir, el modo en cómo tomamos contacto con el problema va a, de alguna manera, condicionar también la forma en que abordamos nuestra estrategia y demás, ¿sí? No me puedo detener mucho en esto, pero piensen ustedes lo importante que es tener en cuenta esto. Después pasamos al análisis de la situación, donde hacemos un análisis concreto del problema que tenemos, pero ese problema concreto no está flotando sobre la nada. Hay que hacer también un análisis global, un poco más amplio, de dónde está situado el problema, ¿sí? Las características del barrio, lo que está ocurriendo en la sociedad en un momento en particular, qué sé yo. Hoy en día no se puede analizar nada, ningún fenómeno concreto, si lo desvinculamos de lo que está ocurriendo con la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Hay un problema concreto, pero ese problema concreto adquiere ciertas especificidades metido dentro de la situación de pandemia en la que estamos. Entonces hay que analizar ambas cosas. Este análisis de la situación implica la recolección de toda la información que podamos, entrevistas, observaciones, etcétera, etcétera. Hecho esto, hay que interpretar en una evaluación preliminar y una evaluación operativa, hay que interpretar los datos y ir elaborando mis primeras hipótesis de trabajo. Es decir, aquí lo que se puede hacer es esto, lo que se puede hacer es esto, si hacemos esto ocurre tal cosa, las ventajas y desventajas de cada acción específica y demás. Es decir, que estamos evaluando el modo en que vamos a intervenir. Posteriormente, está en la etapa de la elaboración de un proyecto común, ya lo charlamos recién, ¿sí? Donde se confrontan de alguna manera el proyecto del trabajador social, el del asistido y el del organismo, y donde se ven los objetivos que se persiguen, se definen, el nivel de intervención, que significa si yo voy a trabajar a nivel de toda la comunidad, de las familias, familia por familia, en forma individual, ¿sí? Por ejemplo, si hay un caso de adicción a las drogas en una familia, no es lo mismo tomar a la persona, en este caso que tiene el problema de adicción, y trabajar con ella, que hacer una estrategia donde no solo trabajamos con ella, sino con la familia y con los amigos y con los abuelos, digamos. O podemos hacer todo a la vez, pero eso a eso se refiere el nivel de intervención al cual vamos a trabajar. La definición de estrategias, ¿sí? Definido este proyecto, escrito todo esto, vamos y lo ponemos en práctica, ¿sí? Vamos y hacemos directamente la intervención. No me voy a detener demasiado ahí. Posteriormente hay que ir evaluando permanentemente durante todo el proceso los resultados que vamos obteniendo, que está ocurriendo. Y por último me detengo sí un poquitito acá en la última etapa, que es la finalización de la acción, que por ahí parece ser no muy importante, pero quizás es muy importante, no quizás, seguro es muy importante, porque esa retirada del equipo y del trabajador social de el asistido, ese alejarme y terminar la intervención, debe ser preparada cuidadosamente, porque no es que de un día para el otro digo, señores, terminamos, acá está todo bien, chao, hasta luego, porque es muy probable que se haya generado una dependencia del asistido respecto a la ayuda o a la intervención de ese equipo de trabajo. Entonces hay que ir despacito haciéndole ver que la intervención ha tenido un comienzo, pero que va a tener un fin también, porque de lo que se trata acá es de no dejar la sensación del vacío, me fui y todo vuelve a empezar y el problema vuelve a empezar, sino que debo retirarme de a poco con la seguridad de que el problema no se vuelve a producir y de que los asistidos están en condiciones de continuar su vida sin
la intervención de ese equipo de trabajo. Entonces hay que dejar la sensación, no de vacío, sino de continuidad y de que, digamos, se ha solucionado el problema. Bueno, espero hayan entendido y haber sido útil. Un saludo.